La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemper. Revisión de la bibliografía pertinente. Ya he mencionado la introducción de Freud al concepto de excisión y sus contribuciones al respecto, así como el trabajo de Feynman. Melanie Klein, quien también desarrolló el concepto de excisión, lo vincula específicamente con la posición esquizoparanoide, o sea, de acuerdo con su marco referencial, el nivel más primitivo de desarrollo yoico que precede al nivel superior de integración del yo característico de la posición depresiva. Subrayó la íntima vinculación entre agresión y excisión y la participación preponderante del exceso de excisión en las patologías graves. Por otra parte, Segal destacó las funciones normales de la disociación como precoz mecanismo yoico, contraponiéndola con el desarrollo patológico caracterizado por la disociación excesiva. El hecho de que las teorías de Klein no toman en cuenta los factores estructurales y que su terminología adolece de falta de precisión, en especial en lo que atañe a la excisión, término que la autora parece aplicar a todo tipo de material escindido o reprimido, crea muy serias dificultades en sus formulaciones. En mi opinión, si hemos de emplear el término excisión, deberemos hacerlo en un sentido restringido y claramente definido. Los intentos de Feynman de vincular el mecanismo kleiniano con un modelo estructural coherente me interesaron profundamente. Lo mismo que su estudio de las vicisitudes de las relaciones objetales tempranas. El ya mencionado trabajo de Sutherland, junto con el estudio de Guntrip sobre el mismo tema, son dos elaboraciones basadas en las teorías de Feynman, que estimularon mi pensamiento de manera muy directa. Sin embargo, el escaso énfasis otorgado a los instintos y a lo que a mi juicio es una subestimación de la importancia de la agresión por parte de Feynman no parece coincidir con la observación clínica de pacientes muy regresivos. También parece cuestionable la inferencia del mismo autor de que únicamente son introyectadas las relaciones con objetos malos. La sugerencia de Feynman de reemplazar la psicología de los instintos por una nueva psicología de estructuras dinámicas del yo es interesante, si bien no creo que la conceptualización del yo como compuesto por dichas estructuras dinámicas invalide las teorías freudianas de los dos instintos, el libidinal y el agresivo. Los estudios de Hartman acerca de las estructuras autónomas primarias del yo y su relación con las estructuras generadas por el conflicto y con la autonomía yoica en general fueron un instrumento indispensable para indagar el origen y el desarrollo de las estructuras de defensa. Su concepto del sí mismo como organización de las autorrepresentaciones que da lugar a una estructura fundamental dentro del yo esclareció el crucial problema de la relación entre sí mismo y yo. Las contribuciones de Jacobson y de Erikson al estudio de las relaciones objetales tempranas y sus efectos sobre la organización, integración y desarrollo de las estructuras yoicas establecieron un útil nexo entre el enfoque metapsicológico y el abordaje fundamentalmente estructural del aparato psíquico por una parte y por la otra el estudio clínico de las vicisitudes de las relaciones objetales. Jacobson señaló la importancia de diferenciar las autorrepresentaciones de las representaciones objetales en las introyecciones tempranas y esclareció de manera decisiva el desarrollo de estas estructuras. La definición de introyección propuesta en este capítulo difiere de la de Jacobson, pero el análisis de los procesos introyectivos y proyectivos que se describe más adelante deriva en muchos sentidos de las observaciones de este autor. La manera en que proponga relacionar conceptualmente introyección, identificación e identidad del yo se aproxima mucho a la conceptualización de Erikson. Sin embargo, este autor no discrimina entre la organización de autorrepresentación y la de representaciones objetales.
y como lo destacó Jacobson, tiende a hacer una conceptualización psicológica de la identidad del yo, dirección en la que ni Jacobson ni yo lo seguimos. El concepto de introyección, tal como se lo utiliza en estas páginas, significa que se trata de un mecanismo esencial del temprano desarrollo yoico y en el tal sentido se acerca a la formulación kleiniana. Sin embargo, Klein varía el significado de este término a lo largo de sus escritos, hasta terminar atribuyéndole un sentido sorprendentemente amplio. Asimismo, como lo señala Heyman, Klein ve la introyección como una consecuencia de la modalidad de incorporación oral y como un principio metabólico oral derivado del ello, criterio con el que Heyman y yo discrepamos. A mi juicio, las introyecciones son estructuras psíquicas independientes, originadas fundamentalmente en funciones autónomas primarias, percepción y memoria. A medida que éstas se vinculan con relaciones objetales tempranas, y si bien son fuertemente influidas por los conflictos orales, no considero que deriven de estos. Las concepciones de Menninger y sus colegas de la enfermedad mental como proceso unitario y las diferentes formas de psicopatología como relaciones con determinados órdenes o niveles de organización de las defensas me llevaron a intentar la definición de los dos niveles de organización de las defensas del yo. Además, viene al caso la descripción que Menninger y Maiman hacen a las periódicas rupturas del yo como un tipo específico de descontrol utilizado con fines defensivos y definitorio de un nivel de enfermedad mental. Existen formas clínicas del mecanismo de excisión que pueden aparecer como un descontrol episódico. Menninger y sus colaboradores describen conductas agresivas crónicas y repetitivas y episodios de violencia impulsiva, afirmando que se presume que el descontrol funcional episódico, agudo o crónico, es la advertencia contra un desastre mayor, contra una desintegración más catastrófica. Destacan la importancia dinámica de la agresión intensa, los mecanismos paranoides y la negación de los que surge este estado. La hipótesis de Glover, que se refiere a una estructura yoica primitiva multinuclear, a la autonomía parcial de los núcleos yoicos en las primeras fases del desarrollo y a la decisiva influencia del estado original del nucleamiento del yo sobre su ulterior fortaleza o debilidad, constituye otro importante aporte, lo mismo que el estudio de Spitz acerca del desarrollo durante el primer año de vida. Introyección, identificación, identidad del yo. Al presentar el ejemplo del paciente fronterizo que oscilaba entre estados yoicos contradictorios, destaqué que estos estados yoicos representaban un afecto ligado con una cierta imagen objetal o representación objetal del paciente mientras éste se encontraba en el estado afectivo en cuestión. Dije que representaba una relación objetal internalizada no metabolizada, que en el paciente neurótico aparece recién después de un cierto periodo a partir de estructuras yoicas y superyoicas despersonificadas, pero que en el paciente fronterizo era detectable ya en las primeras etapas del tratamiento. Esto significa también que en todos estos casos, neurosis, desórdenes caracterológicos y personalidades fronterizas, puede eventualmente observarse el mismo tipo de unidades. Esto es, relaciones objetales tempranas internalizadas, representadas por un determinado afecto, una determinada representación objetal y una determinada autorrepresentación. Agregaría ahora que incluso en pacientes más regresivos, que en virtud de los rápidos cambios de sus tendencias transferenciales, tienden a hacer caótica la situación terapéutica, son detectables en la transferencia de las mismas unidades de estado afectivo, representación objetal y autorrepresentación. Estas observaciones me llevaron a conceptualizar todos los procesos de internalización de relaciones objetales como referidos a dichas unidades o a constelaciones de estas.
Las primeras introyecciones totalmente desarrolladas probablemente representan a estas unidades en su forma más pura, reflejado por lo tanto la unión de un afecto, una imagen objetal o una autoimagen relativamente simples. La introyección es el nivel básico más temprano y primitivo de los procesos de internalización. En la reproducción y fijación de una interacción con el medio, a través de una conjunción organizada de huellas nésicas, en las que participa por lo menos tres componentes. 1. La imagen de un objeto. 2. La imagen de sí mismo en interacción con ese objeto. Y 3. El matiz afectivo de la imagen objetal y de la imagen de sí mismo bajo la influencia del representante instintivo actuante en el momento de la interacción. Este proceso contribuye a un mecanismo de crecimiento del aparato psíquico que el yo utiliza, también con fines defensivos. Por consiguiente, la introyección depende de la percepción y la memoria, o sea, de funciones autónomas primarias, pero las trasciende no solo en virtud de una compleja y específica organización de las percepciones y las huellas nésicas, sino además por vincular la percepción externa con la percepción de primitivos estados afectivos que representan derivados instintivos. En las primeras introyecciones no existe una diferenciación entre imagen objetal e imagen de sí mismo o autoimagen, de manera que la definición de introyección propuesta más arriba corresponde en realidad a una etapa ulterior, en la cual las sucesivas diferenciaciones, refusiones y diferenciaciones de las autoimágenes o de las imágenes objetales han llegado a concretarse en componentes claramente delimitados. La reacción de sonrisa recíproca, observable alrededor de la edad de 3 meses y que según Spitz indica el primer organizador de la psique, probablemente corresponde a esta concreción. El matiz afectivo de la introyección es un aspecto esencial de esta y representa su valencia activa que determina la fusión y organización de introyecciones de valencia similar. Así, las introyecciones que tienen lugar bajo la valencia positiva de gratificación del impulso libidinal, como es en el caso en el contacto amoroso entre madre y bebé, tienden a fusionarse y a organizarse formando lo que de manera algo vaga pero sugestiva se ha denominado el objeto interno bueno. Las introyecciones que tienen lugar bajo la valencia negativa de derivados de instintos agresivos tienden a fusionarse con introyecciones de similar valencia negativa y se organizan formando los objetos internos malos. En el proceso de fusión de introyecciones de la misma valencia, tienden a fusionarse los componentes homólogos, la autoimagen con otras autoimágenes, la imagen objetal con otras imágenes objetales, puesto que por medio de esta fusión van conformándose autoimágenes e imágenes objetales más elaboradas. Este proceso contribuye a la diferenciación entre sí mismo y el objeto y a la definición de los límites yoicos. Esto a su vez perfecciona la organización e integración de los aparatos de percepción y memoria. Por consiguiente, las introyecciones ulteriores contienen una información cada vez más completa y elaborada acerca del objeto y del sí mismo en el momento de cada interacción. La identificación es una forma superior de introyección que puede tener lugar recién cuando las capacidades perceptivas y cognitivas del niño se han incrementado lo suficiente como para permitirle reconocer los roles en la interacción interpersonal. El rol significa la presencia de una función socialmente reconocida que está siendo llevada a cabo por el objeto o por algo con el hijo, o por ambos participantes de la interacción. Por ejemplo, cuando la madre hace algo con el hijo, como ayudarlo a vestirse, no solo está interactuando con él,
sino además actuando de una cierta manera el rol socialmente aceptado de madre: proveer abrigo, proteger, enseñar. Asimismo, el componente afectivo de la identificación tiene un carácter más elaborado y modificado que en la introyección, debido a los efectos moderados de diversos aparatos yoicos en desarrollo y a la disminución de los mecanismos disociativos. Más adelante volveremos sobre este tema. A medida que los derivados psíquicos de los instintos van participando en las relaciones objetales, se integran tanto en las identificaciones como en las introyecciones. En términos más generales, sugiero que la original penetración del aparato psíquico por los derivados instintivos se produce mediante estos procesos de internalización. Las conjunciones de huellas mnésicas implícitas en la identificación comprenden entonces: 1. La imagen de un objeto que ha adoptado un rol en su interacción con el sí mismo. 2. La imagen de sí mismo, más diferenciada del objeto que en el caso de la introyección, y posiblemente actuando un rol complementario. Y 3. El matiz afectivo de la interacción con una cualidad más diferenciada y menos intensa que en el caso de la introyección. La identificación es también un mecanismo de crecimiento del aparato psíquico que puede ser utilizado con fines defensivos y tiende a fusionarse del mismo modo que las introyecciones. En realidad, estas son el núcleo de identificaciones semejantes o afines. Puesto que, tal como se describió antes, las identificaciones llevan consigo una internalización de roles. Las manifestaciones de la conducta del individuo que expresan uno o los dos roles recíprocos de la respectiva interacción constituyen uno de los productos fundamentales de la identificación. En el caso de las introyecciones, las manifestaciones de la conducta aparecen con menos claridad en la interacción interpersonal. El niño aprende sus propios roles, vividos al principio de manera más pasiva, viéndolos como parte de la imagen de sí mismo, que es uno de los componentes de la identificación. Aprende también los roles de la madre como parte de la imagen objetal materna y puede en algún momento reactuar esos roles. El almacenamiento y la organización a largo plazo son típicos de la actuación de los roles de la identidad del yo. Por lo general, las identificaciones se inician en los últimos meses del primer año de vida, pero recién en el segundo año alcanzan un pleno desarrollo. Las conductas del niño que imitan a la conducta materna constituyen la matiz de las identificaciones. La identidad del yo representa el más alto nivel de organización de los procesos de internalización. Seguimos aquí muy de cerca la conceptualización de Erikson. La identidad del yo se refiere a la organización general de las identificaciones e introyecciones bajo el principio orientador de la función sintética del yo. Esta organización implica: 1. La consolidación de las estructuras yoicas relacionadas con un sentido de continuidad de sí mismo, siendo el sí mismo la organización de las autoimágenes que formaban parte de las introyecciones e identificaciones. La percepción por parte del niño de su propio fundamento en todas las áreas de su vida y su creciente dominio de las tareas básicas de adaptación contribuyen decisivamente a esta consolidación. 2. Una coherente concepción global del mundo de los objetos, resultante de la organización de las imágenes objetales que formaban parte de las introyecciones e identificaciones, y un sentido de coherencia en las propias interacciones interpersonales. Las manifestaciones de la conducta, o más específicamente, la coherencia general de los patrones de conducta, tienen aún más importancia en la identificación del yo que en las identificaciones. 3. El reconocimiento de esta coherencia en las interacciones como característica del individuo por parte de su ambiente interpersonal y a su vez la percepción por parte del individuo de ese reconocimiento que le otorga el ambiente, confirmación.
Existe una diferencia importante entre la identidad del yo y los procesos subordinados de introyección e identificación. Las introyecciones y las identificaciones son estructuras del aparato psíquico en general. Más adelante mencionaré la introyección directa en el superyo y volveré también sobre la introyección al referirme en la organización del ello. La identidad del yo, en cambio, es una estructura característica del yo, un producto fundamental de su función sintética. La identidad del yo representa también esa parte especializada del yo capaz de reconocer y controlar los derivados instintivos que mediante su organización determinan la matriz modificada de las tendencias afectivas con que cuenta el yo. Me referiré más adelante a las maneras en que se logran las modificaciones de los afectos. Los distintos periodos de la infancia determinan diferentes integraciones de la identidad del yo. La integración general de la identidad del yo, que surge de todas estas identidades yoicas parciales, se concreta normalmente mediante una síntesis de estas en una armoniosa estructura global. Dije antes que la identidad del yo es el más alto nivel de organización del mundo de las relaciones objetales en su sentido más amplio y también del sí mismo. Se trata de un desarrollo sumamente complejo, ya que mientras las relaciones objetales son continuamente internalizadas en niveles cada vez más altos y diferenciados, al mismo tiempo estas relaciones objetales internalizadas van siendo también despersonificadas e integradas en niveles superiores de estructuras yoicas y superyoicas, tales como el ideal del yo, las constelaciones caracterológicas y las funciones autónomas del yo. Simultáneamente con estos procesos de internalización y despersonificación, las relaciones objetales internalizadas se organizan formando imágenes objetales perturbables que llegan a representar internamente al mundo externo, tal como lo vivencia el yo en desarrollo. Este fenómeno corresponde en líneas generales a lo que Sandler y Rosenthal llamaron el mundo en las representaciones. Es necesario destacar, sin embargo, que este mundo interno de representaciones objetales, tal como es visto en las fantasías conscientes, preconscientes e inconscientes, nunca produce al mundo real de personas reales con quienes el individuo ha establecido relaciones en el pasado y el presente. Es a lo sumo una aproximación que inevitablemente recibe fuertes influencias de las más precoces imágenes objetales presentes en las introyecciones e identificaciones. También se hace necesario señalar que el mundo de los objetos internos, expresión que tal como la emplea Klein, sugiere la persistencia en el aparato psíquico de imágenes objetales que flotan libremente sin estar ligados con una estructura en especial. No hace justicia a la compleja integración de las relaciones objetales. La organización de las imágenes objetales tiene lugar tanto en el sector de las estructuras yoicas despersonificadas como en el sector en que se está desarrollando la identidad del yo. Las imágenes objetales que permanecen relativamente inmodificadas en el consciente reprimido resultan menos afectadas por las estructuras. En tal sentido, es muy cierto que las más primitivas y distorsionadas imágenes objetales continúan existiendo en el inconsciente. No obstante, lo normal es que seguramente la mayor parte de las imágenes objetales internalizadas se integran en los niveles estructurales más altos y que aquellas que siguen siendo representaciones objetales experimenten con el correr de los años importantes modificaciones en virtud del crecimiento del yo y de las relaciones objetales ulteriores. El resultado normal de la formación de la identidad es que las primitivas identificaciones son reemplazadas poco a poco por identificaciones sublimadas, parciales y selectivas, en las cuales se internalizan solo aquellos aspectos que las relaciones objetales que armonizan con la formación de la identidad del individuo.
De hecho, el enriquecimiento de la propia vida personal, gracias a la presencia interna de estas identificaciones parciales y selectivas, que representan a personas amadas y admiradas de manera realista, sin internalización indiscriminadas, contribuye una principalísima fuente de hondura y bienestar emocional. El proceso normal de la individualización está determinado por el reemplazo de identificaciones indiscriminadas por identificaciones parciales y sublimadas, bajo la influencia de una identidad del yo bien integrada. Se podría decir que la despersonificación de las relaciones objetales internalizadas, modificando parte de los objetos de manera que se asemejan más a los objetos reales, y la individualización son procesos estrechamente vinculados. Así, durante toda la infancia y también en años posteriores, el mundo de las representaciones objetales cambia gradualmente y se acerca más a las percepciones externas de la realidad de los objetos significativos, pero sin llegar nunca a ser una copia exacta del mundo real. La confirmación intrapsíquica en el proceso continuado mediante el cual se remodela el mundo de las representaciones objetales bajo la influencia del principio de realidad, del desarrollo y maduración del yo a través de los ciclos de proyección e introyección. La persistencia de tempranas introyecciones no metabolizadas es producto de una fijación patológica de tempranas relaciones objetales gravemente alteradas, fijación que está íntimamente ligada con el desarrollo patológico de la excisión. A la vez, la excisión obstaculiza la integración de imágenes del sí mismo y de los objetos y, en general, la despersonificación de las relaciones objetales internalizadas. En circunstancias patológicas como las descriptas, llega a la superficie primitivas imágenes objetales no integradas, pero aún así, como se ha destacado a lo largo de este capítulo, nunca encontramos objetos internos flotantes, sino estructuras yoicas específicas en las cuales aquellos se han cristalizado. Sin perder de vista nuestras reservas acerca del concepto del mundo de las representaciones como reproducción fiel del mundo de los objetos externos, podríamos decir que la identidad del yo es el más alto nivel de organización del mundo de las relaciones objetales en el sentido más amplio y comprende el concepto del mundo de las representaciones por una parte y el del sí mismo por la otra. Para un próximo capítulo tendremos las primeras etapas del desarrollo del yo.